Queridos hermanos, que Dios les bendiga ricamente y bueno, quiero compartirles algo que Dios me estuvo hablando todo este tiempo de una manera muy especial y que sea de edificación para nuestras vidas. Para mi vida lo fue grandemente. Y bueno, viendo la situación que vivimos con este virus, pero sabemos que todo es permitido por Dios. Y sabemos también que todo está bajo el control de Dios. El título que puse yo a esta palabra es subir al monte. Y cuando habla de subir al monte, habla de un alejamiento de lo que nos rodea, de las preocupaciones, de las tareas, para estar concentrados solo en una cosa. Por eso les quiero compartir esta palabra que se encuentra en Ageo, el capítulo 1, versículo 8, donde Dios me estuvo hablando maravillosamente, y que dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué hermosa palabra. Por eso decía, subir al monte es apartarse, es estar a solas con alguien, en este caso con Dios. Obviamente no estamos en un campo para subir al monte, sí tenemos que tener un espacio para estar a solas con Dios, para hablar con Dios, y a veces no muchas palabras, sino abrir el corazón a Dios y escuchar lo que Él nos habla. Como dice en este versículo, y pondré en ella también mi voluntad. Escuchar y que Dios ponga su voluntad. Y a veces nosotros queremos hacer cosas que nos parecen buenas, correctas, pero qué lindo es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para cada uno de nosotros. Es tan importante, queridos hermanos, de entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos pensarlo, podamos decir: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? A veces nos creemos insuficientes. Yo siempre lo pienso, digo, a veces ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué puedo yo servir? ¿En qué? Pero lo más importante es esto, es escuchar a Dios y hacer lo que Él nos dice. Y acá habla de reedificar la casa. Y cuando habla de reedificar, está hablando de arreglar algo que se rompió, algo que se cayó, o un pedazo de pared, en fin, lo que fuere. Hablando de una casa. Y nuestra casa es nuestra casa espiritual. Que podamos tenerla completa, que la podamos tener bien, que podamos tener la casa arreglada, porque en esa casa Dios se va a glorificar, en mi casa, en mi vida. Se va a glorificar para mostrar a los demás que Dios es el único, que Dios es el que da vida, que Dios es el que da esperanza, que Dios es el que da la fuerza, que Dios es el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos da la paz, nos da todo. Y eso es lo que Dios está queriendo en este tiempo, que lo aprovechemos, queridos hermanos, estando adentro, que no podemos hacer muchas cosas, pero que este tiempo sea un tiempo que podamos sacarle, como decir, el provecho de poder edificar, reedificar nuestra casa espiritual. ¿Qué nos dio el Señor para que hagamos? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál es, mejor dicho, su propósito para mi vida? Póngase personalmente: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? Y yo tengo que buscar a Dios, ser llena de Él, escucharlo, entender lo que Él nos habla. Y en todo este tiempo, Dios está hablando muchísimo. Me está hablando tanto
que yo me siento tan feliz de escuchar, de sentir esa presencia de Dios, que Él me habla permanentemente. Y vemos también cuando Jesús estaba acá en la tierra, tenemos en Lucas 6, en Mateo 14, Marcos capítulo 3, y nos habla de que Jesús subía al monte. Y pensando en eso, uno dice, si Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo, Él necesitaba estar en intimidad con su Padre, y nosotros también. Tenemos esa necesidad de estar en intimidad con nuestro Dios. Y a veces no es pedir un montón de cosas, sino es abrir nuestro corazón para decirle, Señor, tú conoces mi vida, tú sabes, y estoy aquí, Señor, para escucharte. Y vemos que Jesús, cuando Él descendía del monte, sanaba enfermos, liberaba muchos endemoniados. Escogió 12 discípulos y para eso Él tenía que tener la guía del Padre. Tenía que saber a quién escoger, quiénes iban a ser sus discípulos para luego después predicar el Evangelio. Y una de ellas, cuando Él descendió, escogió a sus discípulos. En otra oportunidad que Él subió, que dice que estuvo toda la noche orando. Y esto me hace pensar mucho. ¿Cuánto tiempo nosotros perdemos? O ocupamos, no perdemos, ocupamos para orar, para estar en la presencia de Dios. Por eso habla de subir al monte. Y ese subir al monte es justamente lo que yo quiero enfatizar. Que Jesús, cuando en una de las oportunidades que bajó, que descendió del monte después de haber orado toda una noche, vio sus discípulos allá en el mar y ellos iban en la barca y una tormenta fuertísima, las olas que los cubrían, el viento, y estaban aterrorizados obviamente. De repente vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas. Él se fue caminando sobre las aguas. Y ellos se asustaron. Es un fantasma. ¿Y cuántas veces nosotros quizás, cuando estamos pasando momentos difíciles, aparte de lo que está sucediendo hoy, del virus que hay hoy, aparte problemas personales, problemas familiares, económicos, etcétera, de salud, y a veces nos asustamos y no nos damos cuenta que Jesús está viniendo hacia nosotros. Como dijo a los discípulos, se acercó y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras hermosas. Y cuántas veces el Señor está viniendo a nosotros para calmar esa tormenta y nos dice, tengan ánimo, no tengas miedo, porque yo soy, acá estoy. Y ellos reconocieron después que era el Señor y lo adoraron. Y eso es tan importante, queridos hermanos, que entendamos que el Señor está siempre, pero que seamos nosotros con nuestra casa bien preparada para saber escuchar y ver lo que Él nos dice. Y quiero leer otro versículo también en Ageo, el capítulo 2, versículo 4 y 5. Y en el versículo 4 quiero solamente resaltar algunas cosas que dice, a Zorobabel le dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Ellos estaban desanimados, ellos tenían que, recomponer otra vez lo que había hecho en un tiempo. Y sigue diciendo, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Que trabajemos, que sirvamos a Dios, que hagamos lo que Él nos encomendó hacer. Y no nos sintamos que no podemos, que no sabemos, porque el que hace la obra es Él
Nosotros somos solamente ese vaso de barro que Él usa para su gloria. Por eso es tan importante que nosotros subamos al monte. Yo subiré al monte. Es el título que he puesto sobre esta palabra. Yo subiré al monte. Y que tengamos ese deseo en nuestro corazón de subir al monte. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y está. Leemos el versículo 5. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y aquí está hablando de un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que los iba a librar de la esclavitud de los egipcios. Conocemos perfectamente la historia como fue. Y fíjese que en aquella época Dios le dice mi espíritu, y cuando habla de su espíritu está en mayúscula. Cuando está en mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Ellos nunca habían escuchado hablar del Espíritu Santo, no lo entendían, no como nosotros hoy que sabemos. Y le dice esas palabras: mi espíritu estará en medio de vosotros. Y hoy está el Espíritu Santo en medio nuestro, como dijo también Jesús en otro pasaje, que dice: mi espíritu, yo les daré el espíritu, que estará el Espíritu Santo, que estará con vosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Y ese es el Espíritu que está hoy dándonos esa gracia y esa fuerza para hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. No temamos a lo que sucederá, no tengamos miedo a la enfermedad o a la miseria, a la pobreza que va a venir o que viene, o lo que está sucediendo, queridos hermanos, porque las cosas las tiene Dios todo bajo su control. Y Él dijo que ningún justo mendigará pan. Y también dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amados hermanos, esto lo viví yo por casi toda mi vida, con lo justo y necesario, y a veces sin tener. Dios me proveyó de una manera maravillosa, como Él sabe hacerlo. Pero no hay que preocuparse por eso, porque en el momento justo el Señor llega, nunca llega tarde. Por eso Él dice: no temáis, porque mi espíritu está con vosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos ánimo, para darnos paz, para darnos entendimiento de lo que Dios quiere y los tiempos de Dios cuáles son, para que nos pongamos allí firmes en la roca, sabiendo que hemos edificado en Él, que nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en Jesucristo nuestro Salvador. Y una última cosa que quiero antes de culminar con esta palabra, justamente que nosotros podamos pedirle a Dios que nos llene de ese Espíritu Santo, que no estemos lamentando las circunstancias, sino que le pidamos: Señor, lléname del Espíritu Santo, porque el Espíritu me revela, nos enseña, nos restaura, nos da fuerza, nos edifica, nos dará luz para entender, nos guía, es todo. Por eso es necesario que el cristiano busque ser lleno del Espíritu Santo en este tiempo más que nunca. Justamente, como Él decía, que el Espíritu estará con vosotros, no temáis. En el tiempo que también Moisés estaba en el desierto, cuando cruzaban el desierto con el pueblo de Israel, Dios también le habla. Y él, ¿pero qué? ¿De qué forma? Él subía al monte Sinaí y escuchaba la voz de Dios, el ángel que le hablaba, y recibía palabra de parte de Dios. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 38, si usted lo quiere leer.
es maravilloso. Y es lo que Dios está queriendo hacer hoy, queridos hermanos, en esta circunstancia. Que nosotros estemos llenos de su presencia, de su espíritu, para escuchar, para estar firmes en la fe, fortalecidos en el espíritu, con nuestra casa bien edificada y fuerte, esperando a lo que Él hará. Porque Dios hará grandes cosas a través de su pueblo en este último tiempo. Por eso necesitamos buscar mucho del Espíritu Santo. Aleluya. Y es lo que quiero transmitirle para que cada uno podamos entenderlo y buscar de este Espíritu Santo. Vamos a hacer una muy breve oración y concluimos, ¿sí? Porque es muchísimo esto para hablar, tiene tantas cosas, queridos hermanos, pero qué lindo que usted pueda escuchar a Dios, pueda buscar de ser lleno del Espíritu para entender y recibir lo que Dios tiene para su vida. Y cuán fiel y maravilloso es el Señor. Y que Él nos sigue diciendo a través de su palabra, no teman, porque yo soy, y yo estoy con ustedes. Oramos. Amado Dios, muchas gracias por tu bendición. Gracias por darnos el privilegio de poder ser tus hijos, de entender que tú, Señor, nos amas, de entender que tú, Señor, nos has llamado para que seamos tu pueblo. Y queremos en este tiempo, Señor, ser llenos de tu presencia. Tomar, Señor, tu palabra, Señor, y ponerla en práctica para que busquemos, que subamos al monte, que podamos buscar tu presencia y escucharte para hacer tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, ponemos en tus manos. Te pido la bendición por todos mis hermanos, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Que tu Espíritu Santo despierte tu iglesia, tu pueblo, a buscarte para que tu gloria sea manifiesta en este último tiempo, porque tú eres ese Dios, Jehová, aquel que todo lo puede, que todo lo tiene bajo su poder. Nuestro proveedor, Jehová Jireh, tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Y gracias, Padre, en el nombre maravilloso y divino de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos, con todo mi amor.